Ya. Entonces, vamos a partir directamente con el problema uno de la ayudantía 8 y luego vamos a, o sea, problema 2 que ya son dos problemas en esta ayudantía, y luego vamos a pasar a ver el trabajo colaborativo y el respectivo feedback que me hicieron gracias a las actividades que pude observar de lo que me entregaron, de lo que les mandé tanto del trabajo autónomo como del trabajo colaborativo. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el problema uno que dice que se tiene un cubo de un material con constante de expansión térmica lineal, alfa igual a 5 por 10 a la menos 3 Kelvin a la menos 1. Ya, esto corresponde a la constante del material del cubo. ¿Ya? Este está lleno a la mitad, con 4 kilogramos de agua a 5 grados Celsius y el resto se tiene aire. Se abre una tapa y se introduce 1 kilogramo de hielo a menos 10 grados Celsius. Nos dice que tenemos que despreciar los efectos del aire y considerar los siguientes valores. El calor específico del agua, que es 4190 julios sobre kilogramos por Kelvin. El calor específico del hielo. El calor latente, o sea, el calor latente de fusión, que es 334 por 10 a la 3 julio sobre kilogramo. Y la densidad del agua, que es 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces nos están pidiendo determinar, en primer lugar, la temperatura final de la mezcla. Entonces, tal como lo vimos en la ayudantía anterior, para poder determinar la temperatura final de la mezcla, la sumatoria de calores, la sumatoria de todos los calores que están influyendo en nuestro sistema, tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? En primer lugar, vamos a tener nosotros un agua que está, los 4 kilogramos del agua que está a 5 grados Celsius, y vamos a tener hielo que está a menos 10 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiende a pensar que va a ocurrir en estos casos? En estos casos, lo que uno tiende a pensar es que, claro, el hielo va a enfriarse o sea, perdón, el hielo va a subir su temperatura y el agua va a enfriar su temperatura, ¿ya? Va a comenzar a disminuir, ¿ya? Entonces, como les decía, necesitamos calcular tres tipos de calor, ¿ya? Es decir, el calor necesario que yo necesito, o sea, el calor que necesito para llevar el agua de 5 grados Celsius a llevarlo a 0 grados, a ver cuánta energía estoy liberando en ese cambio de temperatura. También tengo que ver cuánta energía está absorbiendo mi hielo para pasar de esos menos 10 grados Celsius a 0 grados Celsius. Y si es que me sobra alguna energía, estudiar si es que se me va a congelar agua o se me va a derretir hielo. ¿Ya? Entonces, para el primer caso, en el cual nosotros llevamos nuestra agua de 5 grados Celsius a 0 grados, podemos calcular su calor, es decir, la energía que nosotros, que este sistema de agua está liberando, de la siguiente manera, con la masa por el calor específico por el delta temperatura de lo que estamos trabajando. En este caso, vendría siendo el agua. Por lo tanto, nuestro calor, o sea, nuestra energía liberada por el sistema de agua para bajar a 0 grados Celsius corresponde a los 4 kilogramos por su respectivo calor específico por el delta temperatura, que es temperatura final menos inicial. La final es 0 y la inicial es 5 grados, por lo tanto serían menos 5 grados, por lo tanto el signo negativo nos está diciendo que está liberando cierta energía. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el agua, para llegar a 0 grados Celsius, ¿qué va a hacer? Va a ceder 83.800 julios, ¿ya? Esos 83.800 julios no se pueden perder por ningún lado, no se pueden ir del cubo ni nada, tienen que ser absorbidos por la otra parte del sistema, ¿ya? Entonces, la otra parte del sistema, ¿a qué corresponde? Corresponde a la energía que yo necesito para que ese hielo que nosotros teníamos a menos 10 grados Celsius, subirlo a temperatura que nosotros nos convenga, a 0 grados Celsius, y ver si es que la energía que absorbe es mayor o menor a lo que estaba cediendo en un principio mi agua. Y ahí vamos a ver si es que realmente se va a enfriar, si va a congelar agua o se va a derretir hielo. Entonces, para el caso de calcular la energía absorbida por el hielo para llegar a 0 grados Celsius, tenemos que calcular la energía absorbida con la formulita de masa por calor específico por el delta temperatura, ¿ya? Entonces la masa del hielo, recordábamos que el enunciado nos decía que teníamos 1000 gramos de hielo, por lo tanto es 1 kilogramo, por su respectivo calor específico, que también nos da el enunciado, que está acá, y lo multiplicamos por los 10 grados que nosotros vamos a subir, que la temperatura final
vendría siendo 0, y la temperatura inicial vendría siendo -10, ¿ya? Por lo tanto, nos quedaría el 10 positivo. Y nos quedaría que en total el hielo necesita una energía de 21.000 joules para poder pasar de los -10 grados Celsius a 0 grados Celsius. Entonces, en este sistema, ¿qué tendríamos nosotros? Nosotros tendríamos un total de 4 kilogramos de agua a 0 grados Celsius, 1 kilogramo de hielo a 0 grados Celsius, y tendríamos una energía que está sobrando, que está boteando, pero tiene que ser absorbida por otra parte del sistema. Entonces, ¿cuánto va a ser esa energía que me va a quedar sobrando? Simplemente -83.800 más los 21.000. Entonces me quedaría un total, un restante, un excedente de energía de eh, perdón, de 62.800, ¿ya? Que vendría siendo la suma entre estos dos. Entonces me quedarían los 4 kilogramos de agua a 0 grados Celsius, los 62.800 joules de energía que necesita ser absorbida, ¿ya? Y nos está quedando también 1 kilogramo de hielo a 0 grados Celsius, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Si nos queda todavía energía por absorber, ¿qué se le viene a la cabeza a ustedes que va a pasar? ¿Se nos va a congelar agua o se nos va a derretir el hielo? Si todavía queda energía por absorber. Si alguno me puede responder en el chat. Exacto. Tal como dice Benjamín, se va a derretir el hielo, porque esa energía tiene que ser absorbida por el hielo, y entonces nos están preguntando la primera, determine la temperatura final de la mezcla. Entonces nosotros calculamos cuánta energía necesitamos para derretir todo el hielo que tenemos. Entonces, como tenemos el calor latente y tenemos la masa del hielo, nos tenemos un cálculo de 334.000 julios, que es lo que yo necesito para derretir completamente mi hielo, y que quede todo en un sistema de agua a 0 grados Celsius. Pero si nos damos cuenta, la energía que nos sobró a nosotros, que tenía que absorber el hielo, es mucho menor a lo que necesitamos para derretir todo el hielo. Por lo tanto, sí, se va a derretir el hielo, pero no se va a derretir completamente el hielo. Por lo tanto, vamos a tener cierta parte de agua a 0 grados Celsius y de hielo a 0 grados Celsius. Por lo tanto, la respuesta de la alternativa A, que nos dice determine la temperatura final de la mezcla, es simplemente decir que vamos a tener un sistema en el cual está compuesto por cierta cantidad de agua y cierta cantidad de hielo, pero ambos a 0 grados Celsius. Recuerden que cuando hablamos de una temperatura final, siempre ambos sistemas, o sea, ambos estados van a estar siempre a una misma temperatura, ¿ya? No pueden estar en un mismo sistema a dos temperaturas distintas. Ya, entonces, ahora nos están pidiendo describir el estado final de la mezcla y nos están pidiendo que justifiquemos los cálculos, ¿ya? Entonces, ahora nos están pidiendo cuánta agua realmente tenemos en el estado final a 0 grados Celsius y cuánto hielo lo tenemos a 0 grados Celsius. Entonces, nosotros aquí lo hicieron de una forma que no me agrada, así que lo voy a explicar cómo lo hacía yo en la vida antigua. Entonces, nosotros eh, teníamos un calor 1, ¿cierto? Que era el que nosotros el que cedía el agua al pasar a 0 grados Celsius, que era menos 83.800 julios, ¿cierto? Y, perdón, que eso parece un 5. ¿Ya? Y tenemos el calor 2, que eran 21.000 julios. Entonces, nos quedaba un calor sobrante, que era igual a la suma de estos dos, que corresponde a 62.800 julios. Y esto vendría siendo negativo, es decir, un calor que necesita absorber mi hielo. Como nosotros habíamos dicho, se iba a derretir nuestro hielo, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular cuánto hielo se nos va a derretir? Entonces, tenemos que recordar la fórmula de calor latente, o sea, de cuánta energía necesito para derretirse esta cantidad de hielo. Nosotros sabíamos que para el calor latente nosotros teníamos la masa de del elemento multiplicado por su respectivo calor latente, y eso nos va a dar igual a la energía o el calor necesario para poder
cambiar de estado esta cantidad de masa. Nosotros, en el enunciado, nos dicen que el calor latente es 334 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo. Up, acá está, joules sobre kilogramo. ¿Ya? Y teníamos que calcular la masa, que es nuestra incógnita, vendría siendo nuestro X, y tenemos la energía que va a absorber, o sea, que necesita absorber este hielo y que va a hacer que se derrita este hielo y pase a agua, a 0 grados Celsius. Entonces, aquí tenemos una energía negativa, pero claro, aquí cuando trabajamos con calor latente, trabajamos siempre con los números positivos, ya que no tenemos un delta temperatura. ¿Ya? Entonces, para que tengan en consideración eso, entonces aquí colocaríamos la energía que necesita absorber el hielo para transformarse en agua. En este caso serían 62.800. ¿Ya? Ahora hacemos simplemente el despeje de nuestra X, con ayuda de la calculadora. Un momento. 334 por 10 a la 3. Nos da que X tiene un valor de 0,188 y esto queda expresado en kilogramos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es este X? Es la cantidad de hielo que nosotros derretimos y lo pasamos a agua, ¿ya? Con esa energía que nos sobró, con esa energía que nosotros nos quedaba botando y teníamos que hacerla trabajar en algún lado, ya que en un sistema la energía no se puede perder, ¿ya? Entonces toda la energía tiene que ser ocupada para algo. Entonces, teniendo en consideración esto, es el hielo que pasó a agua. Por lo tanto, en un principio teníamos 4 kilogramos de agua y en el estado final vamos a tener esos mismos 4 kilogramos de agua, pero le sumamos los 0,188 kilogramos de hielo que pasaron a ser agua. Por lo tanto, podríamos decir que el estado final corresponde a 4,188 kilogramos de agua a 0 grados Celsius. Y también tenemos, por el otro lado, el kilogramo de hielo que teníamos en un estado inicial, menos este valor de acá, ¿cierto? Entonces sería... eh, perdón, se perdió el lápiz, ahí sí. Sería 0,812 kilogramos de hielo a 0 grados Celsius. Entonces aquí tendríamos nosotros el estado final de nuestro sistema. Tendríamos agua y hielo a 0 grados Celsius, pero tendríamos 4,188 kilogramos de agua y 0,812 kilogramos de hielo. Entonces sí podríamos responder claramente la pregunta 2, que nos preguntaba describir el estado final. Y nos justificamos en base a los cálculos, que son los cálculos que hicimos acá. ¿Ya? Em, y para la C, nos piden determinar el volumen final, o sea, el volumen inicial y final del cubo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que nosotros leer parte del enunciado, en la cual nos dice que el cubo, en un principio, está lleno hasta la mitad, ¿ya? Y esto con 4 kilogramos de agua, ¿ya? Entonces, el cubo lleno, estaría con cuántos kilogramos de agua estaría lleno el cubo. En este caso estaría con 8 kilogramos de agua, entonces ese sería el volumen máximo de mi cubo, ¿ya? Entonces, tendremos que ver cuánto volumen abarcan esos 8 kilogramos de agua. Y para eso tenemos nosotros la densidad, ¿ya? Entonces nos dice que el cubo está hasta la mitad lleno con 4 kilogramos de agua, ¿sí? Entonces, por lo que el cubo lleno debiese tener 8 kilogramos de agua. Entonces, el volumen será 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, esto gracias a la densidad del agua, ¿ya? Entonces tenemos nosotros, en un principio, vamos a borrar acá,
vamos a borrar, y vamos a tener en un principio un volumen inicial, el cual es los 8 por 10 a la menos 3, si no me equivoco, era 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, y nos están pidiendo el volumen inicial, que ya lo sacamos, y nos faltaría sacar el volumen final. Como nosotros sabemos que el cubo experimenta una dilatación térmica, ¿cierto? Y es de carácter volumétrico. Por lo tanto, nosotros recordando la fórmula de dilatación lineal, dilatación del área o dilatación volumétrica, nosotros recordamos que el volumen final corresponde a volumen inicial o volumen sub cero por 1 más beta o 3 veces alfa por el delta temperatura. ¿Ya? Eso nosotros lo vimos en la ayudantía anterior. Entonces, de acá, del enunciado, vamos a sacar que el alfa es 5 por 10 a la menos 3. Y entonces tendríamos que el volumen inicial lo tenemos, nos quedaría 1 más 3 por 5 por 10 a la menos 3. Y esto por delta T. Y el delta T es menos 5, ¿cierto? Up, up. Entonces nosotros vamos a proceder a hacer el cálculo, cuando nos dice que sería menos 25 por 3 por 10 a la menos 3 y 1 más eso. Nos quedaría el 0,925 veces el volumen inicial. Y el volumen inicial teníamos que era 8 por 10 a la menos 3. Y nos queda un valor final, un volumen final de 7,4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Recuerden que para la fórmula de dilatación volumétrica, el alfa puede estar expresado el coeficiente de dilatación lineal del material pues, es expresado como alfa, pero también se lo pueden ver expresado como coeficiente de dilatación volumétrica, que ahí simplemente sería un beta. Y recuerden la relación que 3 beta, o sea, 3 alfa es igual a beta, ¿ya? Entonces, si les dan un beta y necesitan calcular ustedes una dilatación lineal, simplemente lo dividen por 3 y tienen el coeficiente de dilatación lineal. Si quieren calcular cuánto se dilata cierta área, ustedes van a ocupar 2 veces el alfa y así, ¿ya? Entonces, con eso responderíamos las 3 preguntas del problema 1, que nos están pidiendo determinar el volumen inicial y final del cubo, determine el estado final de la mezcla y justifique en base a sus cálculos, y también nos estaban pidiendo determinar la temperatura final de la mezcla. Ahora, a las personas que están en la sesión, ¿les queda alguna duda? ¿Les quedó claro? Si tienen alguna duda, acuérdense que pueden interrumpirme en todo momento y yo se los voy a atender de inmediato. Si no prenden el micrófono, en el chat me basta que digan que sí, que se entendieron, o si no, les tienen alguna duda respecto a algo. Porque esta es la misma materia que vimos en la ayudantía anterior, que vimos en la ayudantía la semana pasada. Ya, perfecto. Entonces, vamos a pasar con el problema 2, que ya aquí pasaríamos con flujos de calor, ¿ya? Esto ya vendría siendo nueva materia, por decirlo así. O sea, no habíamos pasado antes este tipo de ejercicio. Entonces, tenemos que un cilindro, el cual tiene 5 centímetros de radio y 60 centímetros de alto, está envuelto en un manto cilíndrico de asbesto de radio exterior de 8 centímetros, ¿ya? Y esto, ojo, que nos dice que está medido desde el centro del cilindro, por lo tanto nosotros aquí tenemos que el manto de asbesto tiene un espesor de 3 centímetros, ¿ya? Entonces nos están diciendo que las bases están cubiertas con un aislante térmico perfecto. Eso significa que no se conduce calor por las bases, ¿ya? Hay que tener en consideración esos puntos claves que dice el enunciado. Y también nos dice que el cilindro de cobre se encuentra inicialmente a una temperatura de 180 grados Celsius. Y a las 8 am se introduce en una cámara de frío donde la temperatura se mantiene estable a 10 grados Celsius, ¿ya? Y nos están pidiendo considerar los valores, conductividad térmica del asbesto, que es 0,08 watts sobre
metro por grado Celsius. El calor específico del cobre, ¿verdad? Que es 387 joules sobre kilogramos por grado Celsius. Y la densidad del cobre, que es 8.902 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Ya? Aquí tenemos nosotros nuestro diagrama, en el cual, nuestra figura, en el cual lo que está en rojito vendría siendo nuestra cilindro de cobre que está hirviendo a 180 grados, y alrededor está el manto de asbesto que funciona como una especie de aislante, como para que no la parte, que si alguien lo llegase a tomar, no tomara la temperatura que está el cilindro. Y también nos decían en el enunciado que la parte de arriba, que las tapas del cilindro, claramente no conducen calor, ¿ya? Entonces que está aislado, está aislado térmicamente perfecto. Significa que por ahí no pasa calor, ¿ya? Entonces nos están preguntando, calcule la cantidad de calor que pasa a través del manto cilíndrico por unidad de tiempo, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué nos están preguntando? Un dQ sobre un dt. No un de temperatura, un de tiempo, ¿ya? Entonces aquí tenemos que trabajar con derivadas integrales de ¿qué? De un flujo de calor. No sé si ustedes ya vieron flujo de calor en clase, chicos. Recordando que flujo de calor es dQ sobre delta T y también puede ser expresado como K por área por delta T sobre el espesor. Ya. Entonces, tal como les explicaba, la figura 1, claro, él tiene un radio del cobre de 5 centímetros, ¿ya? Y también tiene una altura de 60 centímetros y que desde el centro hasta el asbesto teníamos, sí, la última clase creo, gracias Carolina. Entonces, esta sería la materia correspondiente a lo que lo vieron en la última clase. Entonces, tenemos que la fórmula de flujo de calor corresponde a un dQ, que significa una transferencia de calor en cierta instancia de tiempo, ¿ya? Y esto también puede ser expresado de otra manera, como menos K, que es la conductividad térmica, por el área, por un delta temperatura sobre un delta radio, ¿ya? Entonces, el signo de la temperatura se debe a que la barra del cobre T es mayor que la temperatura de la cámara de frío, tanto, tanto, y tenemos que nosotros calcular nuestro H, ¿cierto? Si nosotros no tenemos, nos están pidiendo calcular un dQ, un dt, y nosotros necesitamos para eso calcular un H o lo que está aquí al ladito. Entonces nosotros sabemos que H es igual a esto de acá. Nosotros nos dan el K en el enunciado, y también tenemos que saber que el área de nuestro manto, corresponde a 2pi por el alto del cilindro, por el radio del cilindro, ¿ya? Entonces, nuestro flujo de calor quedaría como menos 2K pi por la altura, por el radio del cilindro, por un dt sobre dr, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a despejar nuestra temperatura que va a tener en cierto lugar, dependiendo del radio. Entonces, por lo general, aquí cuando tenemos unos diferenciales, lo que hacemos nosotros es dejar un diferencial en cada lado. ¿Para qué? Para poder integrar de mejor manera y que nos quede todo en valores conocidos o que dependan de algún valor que se pueda evaluar. Entonces, despejamos la ecuación 1 que sacamos aquí arriba, reemplazando en nuestra expresión de flujo de calor. Tenemos que H sobre 2K pi H por dr sobre r igual a menos dt, ¿ya? Procedemos a integrar, ¿ya? En el cual nosotros vamos a tener una temperatura C que corresponde, a ver, ¿dónde está? Aquí está el ejercicio, que correspondería a la temperatura de la cámara de frío, ¿ya? A la cual se somete esta barra de cobre, y tenemos la temperatura que nosotros queremos evaluar, ¿cierto? Entonces significa que, que a cierta temperatura, con la temperatura de la cámara de frío, vamos a tener cierto flujo de calor. Entonces, aquí integramos respecto a los radios de cobre, el radio del asbesto, que vendría siendo el espesor aislante, que va a ser donde se va a transmitir el flujo de calor. El flujo de calor va a ocurrir en este sector de acá, ya que aquí tenemos cierta temperatura a 180 grados en el caso inicial, y afuera tenemos una temperatura de la cámara de frío. Entonces el flujo de calor va a ser así, ¿ya? Entonces, el flujo va a ocurrir siempre en el espesor que va a ser el radio del asbesto, por eso se integra entre el asbesto y el radio de cobre, ¿ya?
que significaría el espesor más que nada. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera, expresado el flujo de calor dependiendo una temperatura T, que vendría siendo la del cobre, eh, cuando tenemos una temperatura fuera que es correspondiente a la cámara de frío. Entonces tenemos que guardar esto en nuestra, que sería nuestra ecuación de flujo de calor. Pero ahora nos están pidiendo la cantidad de calor en la cantidad de tiempo. Significa que nosotros vamos a tener cierto calor, cierto flujo de calor en cierto tiempo, en cierto instante de tiempo, ya que esta nuestra barra de cilindro se va a estar enfriando a lo largo del tiempo. Entonces cada vez el flujo que pasa por aquí va a ir variando. La temperatura afuera, claro, puede que sea la misma porque se va a mantener todo el rato a 10 grados Celsius, pero la temperatura adentro se va a estar enfriando, por lo tanto el flujo de calor a lo largo del tiempo va a comenzar a disminuir. Entonces, eh, como les decía, la ecuación 2 tiene implícitamente la variable de tiempo, que es la función de la temperatura del cobre, que como les decía, que se va a estar enfriando. Entonces, tenemos que encontrar nosotros la derivada de Q, que es la del calor, respecto al tiempo. Entonces, como habíamos visto en la expresión de acá arriba, H es igual también a delta Q sobre dt, y nosotros habíamos calculado H, ¿cierto? Que es esto de acá. Entonces, nosotros podemos calcular un dq, ¿ya? Nuestro diferencial de calor, como simplemente como nosotros calculábamos el calor, po, con la masa por el calor específico del elemento, por un diferencial de tiempo, ¿cierto? O sea, claro, por dt. Entonces, eh, nosotros tenemos la masa del cilindro de cobre, que nos la daban en un principio en el enunciado, y también tenemos su calor específico, ¿ya? Entonces, podemos expresar la masa como una densidad, ¿ya? Del cobre por su respectivo volumen, que es correspondiente al volumen del cilindro de cobre. Entonces, la masa quedaría determinada de esta manera, ¿ya? Reemplazando esta masa en la ecuación que nosotros habíamos calculado arriba, tendríamos que simplemente, esto se vendría siendo el de Q en dt, y esto vendría siendo lo que nosotros habíamos tenido como resultante en H. Reemplazamos la masa que encontramos acá, la reemplazamos en nuestra función de acá, y nos quedaría esta ecuación media fea, ¿ya? Aquí hay muchos valores que nosotros conocemos, pero nosotros no queremos que se nos complique tanto, no se vea tan fea la ecuación, por lo tanto reemplazamos los términos conocidos, es decir, el K, la densidad, el radio, el calor específico, y el logaritmo, y esto es un valor que nosotros también conocemos, lo despejamos simplemente por un beta para que aclarar cálculos, ¿ya? Para que no vean tan fea la ecuación. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Aquí tendríamos el beta multiplicado por un dt de tiempo, perdón, ahí está mal tipiado, es un dt chica, este dt que pasa hacia allá, queda este dt acá arriba con el signo menos, y el t menos tc pasa dividiendo acá, así que este t es t pequeño, ¿ya? Para que lo cambien ahí cuando le envíe la ayudantía. Entonces, como les decía, siempre dejábamos un diferencial a cada lado, ¿para qué? Para que nosotros podamos integrar. Entonces, acá tenemos que hacer nuestra integral de nuestra temperatura y de nuestro tiempo. Entonces, claro, pues nosotros aquí vamos a integrar desde una temperatura inicial, que va a ser la temperatura inicial del cilindro de cobre, y la temperatura que va a depender de nuestro tiempo. Y aquí en este lado vamos a tener la integral de tiempo, cuando nosotros tenemos el tiempo inicial, que el tiempo inicial en este caso es 0, que vendría siendo a las 8 am del ejercicio, que aparece explícito acá, a las 8 am, vendría siendo 0 segundos, acá está. Entonces sería 0 segundos, y nosotros queríamos saber esta temperatura en un instante t, ¿ya? Por lo tanto, quedaría de esta manera expresada la fórmula en la cual nosotros podemos despejar t, y nos queda que T en función, la temperatura en función de un tiempo corresponde a la temperatura de nuestra cámara de frío más la temperatura de la temperatura inicial de nuestro cilindro menos menos Tc, perdón. Y eso por Euler, que vendría dado de toda la integral, elevado a menos beta, que beta nosotros lo habíamos conocido acá arriba, por t, que haga una expresión de verdad demasiado engorrosa,
pero el beta es un valor conocido, ¿ya? Para que esto simplemente lo hacemos para que se vea más bonita la, la ecuación, ¿ya? Porque escribir todo este término elevado al Euler, claro, po, ustedes van a decir que es muy engorrosa, muy fome y toda la cuestión, pero es para que se vea más o menos, y incluso ustedes van a tener a mano la calculadora y van a poder calcular directamente y lo expresan como un número. Entonces, nosotros encontramos nuestra función temperatura que depende del tiempo. Entonces, ahora nosotros vamos a reemplazar nuestra función de flujo de calor que nosotros habíamos encontrado antes. Nosotros habíamos, que dependía de una temperatura, y esa temperatura claramente dependía del tiempo. Entonces, como nosotros lo llamamos, reemplazamos nuestro T, nuestra temperatura, que depende del tiempo, en esto. Y nos queda esta ecuación de acá. ¿Ya? Entonces, esto correspondería ¿a qué? Simplemente al flujo de calor. Y nosotros tenemos que la temperatura inicial del cilindro es 180 y la temperatura de la cámara de frío es 10 grados Celsius, por lo tanto aquí simplemente hacemos el reemplazo y también reemplazamos el beta y el beta nos da un valor como tal y nos quedaría una función de esta manera, ¿ya? Aquí simplemente todos los valores que ya conocíamos se reemplazaron, ¿ya? Que eran los valores que nos daba el enunciado, se reemplazaron y se hicieron valores, y despejamos la función h, que está acá, que dependía de un tiempo t, ¿ya? Entonces vamos a tener cierto flujo de calor que circula a través de este manto que de asbesto, que va a depender claramente del tiempo, porque como les decía, el cilindro de interno, que es de cobre, se va a estar enfriando, por lo tanto significa que si yo estoy enfriando, a lo largo del tiempo, mi temperatura va a ir disminuyendo, y si mi temperatura va a ir disminuyendo, mi flujo de calor cada vez va a ser menor, ¿ya? Entonces, finalmente, nuestro flujo de calor, que depende de una temperatura, va a corresponder a la siguiente ecuación, ¿ya? Que era la que nos solicitaban en el enunciado. La B, simplemente ya nosotros hicimos toda la pega que era la más complicada de encontrar la fórmula que dependía del tiempo. Les juro que si llegan a eso, ustedes las demás preguntas se responden solas. Porque, por ejemplo, aquí nos dice, calcule la temperatura del core a las 10 a.m. Entonces, si nosotros teníamos que partir a las 8 a.m., a las 10 a.m., ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron 2 horas. Pero tenemos que tener en consideración de que nosotros estamos trabajando en segundos. Por lo tanto, tenemos que sacar esas 2 horas en segundos, y esas 2 horas en segundos corresponde a 72.000 segundos. Por lo tanto, nosotros ingresamos nuestros valores, nuestra variable t, tiempo, en nuestra función, y nos va a quedar que la temperatura, que nosotros la habíamos calculado a la función, acá arriba, acá, nosotros habíamos calculado la temperatura en función del tiempo, por lo tanto simplemente reemplazamos los 72.000 en la función temperatura respecto al tiempo y nos queda que, claro, la temperatura a las 10 a.m. va a ser 137,9 grados Celsius, que era lo que les decía yo delante, porque, claro, el cilindro de cobre va a tender a disminuir su temperatura, por lo tanto el flujo va a ser menor. Y el AC nos están pidiendo algo similar. Y dice, ¿a qué hora el cilindro de cobre estará a 100 grados Celsius? Entonces hacemos exactamente lo mismo, pero en vez de nosotros reemplazar en T, vamos, en T pequeña de tiempo, vamos a reemplazar en T de temperatura. Entonces vamos a tener que 100 grados Celsius es igual a toda la otra función de temperatura, y nosotros ¿qué vamos a despejar? Nuestra variable tiempo. Entonces, después de hacer el despeje completo, nos va a quedar un t igual a 16.090,4 segundos. Y eso dependiendo si, no sé si son pruebas serán con alternativa o serán con desarrollo, pero si es que son con alternativas tendrán que, y se los expresan en otro, tendrán que hacer la conversión respectiva, ¿ya? Que convertida en horas, vendría siendo 4 horas, 28 minutos y 10 segundos. Entonces, como el enunciado decía que partía a las 8 a.m., entonces si nosotros le sumamos las 4 horas con 28 minutos y 10 segundos, nos quedaría que la temperatura de 100 grados Celsius se va a alcanzar cuando sean las 12 con 28 y 10 segundos. ¿Ya? Y este es el ejercicio respecto a lo que es flujo de calor. ¿Ya? Chicos, ¿quedaron dudas con esto? Porque igual encuentro que es materia fresca, que incluso están como muy frescos con esta parte, por lo tanto puede que tengan algunas complicaciones al respecto, ¿no? Y
Lo más probable es que la otra ayudantía también se coloque un ejercicio de, si- de flujo de calor, ¿ya? Esto así, les prometo que puede ser como lo más complicado que le pueden colocar a un ejercicio de flujo de calor, porque se da, es mucha lata tener que tener una función o flujo de calor que dependa de una temperatura, que dependa de un tiempo y tenemos muchas dependencias entre sí en una misma fórmula. Entonces, si después más adelante para su certamen 2 van a tener que estudiar esta materia, flujo de calor, yo les recomiendo caleta este ejercicio porque es como de los más complicados que pueden existir respecto a flujo de calor. Los demás son bastante complejos, o sea, perdón, bastante simples y hay una fórmula que hacen mucho más simple esto cuando no trabajan con diferenciales, que se las voy a describir en caso de que no se las pasen, es que cuando tenemos placa, claro, pues tenemos un flujo de calor en en una placa plana, placa única, mejor dicho. Teníamos, claro, pues el menos K por el área, por el delta T, que es el diferencial de temperatura, sobre un espesor, ¿ya? Entonces, claro, pues ese espesor era en este caso el radio del manto. Pero cuando nosotros tenemos muchos aislantes y nos están pidiendo determinar el flujo desde el inicio, por ejemplo, aquí vamos a tener, no sé, un aislante de cierto grosor, espesor 1, aquí vamos a tener otro aislante de espesor 2, aquí vamos a tener otro aislante de espesor 3, y así, se le conoce como placas en paralelo. Esto se los paso porque el semestre pasado, en la 130, cuando no era coordinado, claro, nosotros veíamos este tipo de cosas, pero de momento no he escuchado hablar a los ayudantes y tampoco a la profe respecto a este tema, pero igual nunca está de más saberlo. Así que, claro, cuando tenemos esta serie de placas, hay una fórmula y nosotros tenemos los valores mucho más simple de calcular, en el cual nuestro flujo de calor desde el inicio a un fin va a ser igual a, claro, nuestra área por la cual está pasando el flujo, ¿ya? Por la temperatura más acá, pongámosle un T4, acá entre medio hay un T3, acá entre medio hay un T2 y acá hay un T1. Entonces hacer entre T4 menos T1 y todo esto sobre el espesor de cada placa sobre su respectivo K. Entonces sería la sumatoria hasta n de K igual a I, ¿ya? Ah, entonces tendríamos la sumatoria de todos los espesores sobre su respectivo constante o sea, su respectiva conductividad térmica, ¿ya? Entonces, la única diferencia respecto a eso es simplemente, ¿dónde está? Se me perdió la lista. Que en este K pasaría para abajo dividiendo su respectivo espesor, cuando tenemos muchas placas en paralelo, ¿ya? Eh, o sea, placa en serie, perdón. Y claro, esto tomamos siempre la temperatura más lejos a la temperatura de acá. Siempre, no sé, pues si nos están pidiendo determinar la temperatura entre la placa 2 y placa 3, simplemente tomamos este 3 y subamos hasta el espesor de acá, ¿cierto? Sumaríamos estos dos, ¿ya? Pero eso es como data extra y eso vendría siendo respectivo a lo que nos convocaba la ayudantía de hoy, pero ahora vamos a ver el tema de los trabajos que les mandé, ¿ya? Em, en un principio revisé algunas respuestas de las que me mandaron, tanto el trabajo individual, estaban bien, bastante bien. Se nota que la gente que respondió, por lo menos leyó lo material que le mandé. Y el trabajo colaborativo recibió un par, y la verdad es que me sorprendió bastante porque para lo, mm, lo poco que han pasado ustedes como materia, pudieron resolverlo fueron capaces de resolver en conjunto este tipo de ejercicios con las herramientas que ustedes disponían. Entonces, para ello, de mi parte, va una felicitación y por otro lado, vamos a resolver en conjunto nuevamente el problema para aquellos que les tuvieron dudas, porque así hubieron preguntas por lo general sobre compresiones adiabáticas o todo lo que son los tipos de procesos adiabáticos, que
En 130 deben ser como los más molestos, por decirlo así, ya que los demás son bastante simples. ¿Ya? Entonces, vamos a proceder a resolver lo que va a ser el trabajo colaborativo. Entonces nos están diciendo que considere un motor térmico que absorbe un calor de un combustible y genera trabajos mecánicos. ¿Ya? Aquí ya entramos a todo lo que son procesos termodinámicos. El proceso se puede modelar como el del gas, que funciona según el ciclo siguiente, que está representado de esta manera. Es decir, que en un principio yo tenía un estado en el cual tenía un P1, un T1 y un volumen A. ¿Ya? Después en el otro pasó un proceso que aquí lo leemos, que es una compresión adiabática, que nos dice que pasa de nuestro estado inicial, de un volumen A, temperatura 1, hasta un volumen B, con temperatura 2 y una presión 2. ¿Ya? Adiabática, tal como lo explicaba el material que le mandé, un proceso adiabático corresponde a un proceso en el cual no existe transferencia de calor. Es decir, el calor en el proceso como tal es igual a cero. ¿Ya? En todo momento va a ser igual a cero. Este proceso adiabático tiende a confundirse demasiado con el isotérmico. El isotérmico, como lo dice su nombre, iso, que es igual, térmico, que de temperatura significa que es un proceso que mantiene una temperatura constante. Adiabática es el único nombre raro, que significa que sería Q igual a cero. Lo otro proceso que tenemos es las presurizaciones o expansiones isobáricas, ¿ya? Que un proceso isobárico significa que está a presión constante, ¿ya? Iso igual, bar, presión y así. Y el otro es el isométrico o isocórico, como la profesora o como les lo enseñarán en la clase, es a volumen constante. ¿Ya? El isométrico de volumen significa que tiene volumen constante. Entonces, teniendo esta consideración, nos están diciendo que, claro, el proceso 1 se corresponde a una compresión adiabática, el proceso 2 corresponde a una expansión, significa que, claro, aumenta su volumen, pero de manera isobárica, es decir, que a presión constante. Entonces llega a este estado de acá. Y luego existe un enfriamiento y descompresión, es decir, que baja su presión, pero a volumen constante, ¿ya? Y ojo que nos cambia la temperatura de T3 a T1 de nuevo. ¿Ya? Y esto es un ciclo cerrado. ¿Qué tienen los ciclos cerrados? Es que su delta U es igual a cero, del ciclo completo. Es decir, que la suma de todos los delta U es eh, igual a cero. Entonces, como introducción a esta materia de procesos termodinámicos, el enunciado es simple en sí. Entonces nos están pidiendo también, nos están simplificando más aún el ejercicio y nos están diciendo que tenemos que en el ciclo solamente tenemos n moles de un gas monoatómico. ¿Ya? Entonces, em, tenemos que este proceso de acá, el cual usa n moles de un gas monoatómico. ¿Qué tenemos que saber nosotros? Que en este curso trabajamos con gas monoatómico, diatómico, triatómico o poliatómico. Por lo general se te utilizan el monoatómico y el diatómico. El monoatómico se caracteriza por tener un Cb igual a 3 medios de R, un Cp igual a 5 medios de R. El diatómico se caracteriza por tener un Cb a 5 medios de R y un Cp de 7 medios de R. Nosotros también conocemos un gamma que corresponde a los adiabáticos, que el gamma se puede escribir como así, que es igual a Cp sobre Cv. ¿Ya? Este Cp es calor específico a presión constante y Cv es calor específico a volumen constante. ¿Ya? Son valores propios de los gases monoatómicos y de los gases diatómicos. ¿Ya? El R es simplemente el R de las constantes de gases ideales.
el gamma simplemente CP sobre CB. Y entonces nos están pidiendo determinar la presión 1 a partir de la cual empieza la compresión adiabática, y esto es el punto de la temperatura T1 y volumen A, en función de los datos de la temperatura y el volumen. Entonces nos están pidiendo calcular en nuestro P1, cuánto es P1. Y en función de los datos de volumen y temperatura. Nosotros vamos, para este caso, vamos a tener simplemente aquí pavo ratón, PBNRT para hacer los estados iniciales. En este punto de acá, tenemos P1 por VA es igual a N R T1. En el punto que le sigue es P2 por VB igual a N R T2. En el caso de la temperatura 3 tenemos P2 por VA es igual a N R T3. Y hay una fórmula que relaciona el proceso adiabático. Y esta es bastante característica, la cual nos dice que presión inicial por volumen inicial elevado a la gamma es igual a presión final por volumen final elevado a la gamma. Solo el volumen elevado a la gamma, ¿ya? Entonces, teniendo esta fórmula, nosotros podemos calcular cuánto vale P1. P1 nosotros va en función de los datos de temperatura y volumen, simplemente despejamos nuestro power bottom y nos va a quedar que P1 es igual a N RT1 sobre VA, ¿ya? Sí, pero nuestro P1 no lo podemos despejar así como así si es que nosotros dice que está a partir de la compresión adiabática. Por lo tanto, nosotros tenemos que P1 es igual a esta fórmula de acá, donde tenemos que P2 por volumen B elevado a la gamma sobre VA elevado a la gamma. Para el caso del monoatómico, este valor de acá, que sería CP sobre CB, para el mono, tenemos que es 1,66 y para el di es igual 1,4. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que, para el monoatómico, ocupamos un gamma igual a 1,66, que si se dan cuenta es 5 medios sobre 3 medios. Entonces, despejamos el P2, en base a a cualquiera de estas dos fórmulas. Y podemos expresarlo como P1 igual a N R T3 sobre VA por VB a la gamma sobre VA a la gamma. Entonces, ahí la tenemos expresado en cuanto a volumen y datos de temperatura. N lo conocemos y R es un valor conocido. Por lo tanto, aquí estaríamos respondiendo la A. Para el caso B, nos dicen que tenemos T1, VA y VB acá, que son conocidos. Por lo tanto, tenemos T1 check, VA check y VB check. Y nos están pidiendo T2 y P2. ¿Cómo calculamos esto? De la misma manera. Nosotros tenemos que dejar nuestro P2 en relación a nuestro VA y nuestro VB. Si no me equivoco, aquí tengo Sí, aquí está. Entonces, tal como les decía, acá teníamos en primer lugar, teníamos nuestro CP, nuestro CB, está acá. Tenemos nuestra relación acá y vamos a despejar simplemente P2, ¿ya? En donde P2 lo despejamos con la fórmula de los adiabáticos y nos quedaba la siguiente relación, dependiendo de un P1, y P1 nosotros lo habíamos calculado acá en un estado inicial. Entonces P2 nos queda de la siguiente manera en relación de los volúmenes A, que nosotros, momento, ¿dónde está? Acá está. Volumen A, que lo conocíamos, volumen B, y T1, que los conocíamos. Tenemos T1, volumen A y volumen B. Por lo tanto, aquí estaría nuestra respuesta de la presión 2. Y para el caso de la temperatura 2, simplemente despejamos T2, pero nosotros nos va a quedar un P2 que
va a depender de nuestros valores que ya tenemos conocidos. N, R son conocidos y VB también es conocido. Por lo tanto, nuestra temperatura 2 nos quedaría como VA sobre VB, y todo esto elevado a la gama, por VA sobre VB, por la temperatura 1, que es conocida. ¿Ya? Entonces, tendríamos, respondía estas dos. En el caso de la temperatura 3, nos están diciendo que a la temperatura 3, a la que llega una expansión isobárica. Significa que esta expansión ocurre a presión constante, ¿ya? Entonces, tenemos que sacar que las presiones son constantes y como son constantes las podemos igualar. ¿De dónde? De nuestras dos funciones que tenemos acá. Esta de acá y esta de acá, ¿ya? Entonces, simplemente igualamos, que va a ser nRT2 sobre VB, y esto es igual a nRT3 sobre VA. Se nos cancelan los NR y despejamos T3, es igual a T2 que nosotros lo conocíamos como VA sobre VB elevado a la gamma por VA sobre VB, todo eso por T1, ¿ya? ¿Dónde está? Está acá. Todo eso por T1, eso es igual a T2. Y nos quedaría todo esto multiplicado por un VA por VB. Entonces esto nos quedaría al cuadrado. Entonces, esto vendría siendo lo que es la temperatura 3, correspondiente a la alternativa C. Esto es simplemente más que nada por ratón, todo el rato. Simplemente hay que tener en consideración que para los procesos adiabáticos tenemos esta fórmula de acá. Identificar los procesos, que cuando tenemos un proceso a presión constante significa que es un isobárico. Cuando tenemos un proceso a volumen constante es un isométrico o un isocórico. Y que tenemos los adiabáticos, que significa calor cero, y tenemos los isotérmicos, que significa a temperatura constante. Em, Ahora voy a o sea, les voy a junto a la ayudantía cuando la suba. Tengo un formulario genial que es para la segunda parte de esta tarea, que nos están pidiendo determinar el calor absorbido por el gas en la etapa de una expansión isobárica. Entonces, nosotros, en el link que les mandé, les expresaba cómo podían calcular lo que es el trabajo y cómo podían calcular el delta U y el cubo, ya que el delta U es igual a lo que es el Q más o sea, Q menos W, ¿ya? Entonces, teniendo esto en consideración, nos están pidiendo determinar el calor absorbido por el gas en la etapa de una expansión isobárica. El calor, el calor en una expansión isobárica, tenemos que es igual a N, que es la cantidad de moles, por Cp por temperatura final menos temperatura inicial. Esta fórmula de acá, es la que estas son fórmulas que yo les voy a juntar más adelante, eh, que es... ¿Aló? Sí, se me había cortado el audio. Que son netamente derivadas de la integral del trabajo del trabajo de P en dB, que nos va a dar el trabajo, y el trabajo nosotros podemos calcular nuestro Q, ya que haciendo una suma total, van a tener un proceso latero que más adelante, la próxima ayudantía, van a ver cómo calcular el respectivo calor y trabajo de la temperatura. En este caso, simplemente nos pedían calcular el calor de una etapa isobárica, y el calor de una etapa isobárica se calcula como un NCP delta T, que viene desde la integral. Entonces nosotros el CP correspondiente a un monoatómico, aquí corresponde, nosotros en un CP del monoatómico corresponde a un valor de, si se acuerdan, 5 medios de R, multiplicado por nuestro N, que era un valor conocido, y nuestra temperatura final,
que en este caso nosotros teníamos que era isobárico. El proceso isobárico tiene un T3 final y un T2 inicial. Entonces sería T2 menos, o sea, T3, perdón, sería T3 menos T2, ¿ya? Nosotros el T3 habíamos calculado anteriormente que era VA sobre VB a la gamma por VA sobre VB al cuadrado por T1. Tenemos que es N, 5 medios de R, de esto VA sobre VB elevado a la gamma por VA sobre VB al cuadrado por T1 menos T2, y T2 teníamos que era VA sobre VB, esto a la gamma, por VA sobre VB, y esto por T1. Entonces, factorizando, nos quedaría N, 5 medios de R, VA sobre VB a la gamma, por VA sobre VB, todo esto factorizado por VA sobre VB menos 1. Ahí está, me faltó poner un T1 al final. Ahí sí. Entonces esto sería el calor absorbido por el proceso isobárico, el cual depende de la temperatura 1, volumen A y volumen B, que son valores conocidos. Tenemos R, que es un valor conocido, y N moles, que es constante en todo momento y es un valor conocido. Y nos dicen en la E que repita los pasos anteriores, pero ahora suma que la compresión es isotérmica. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Acá, acá, acá. Acá tenemos que un nuevo gráfico. Aquí tenemos en un principio un volumen A, volumen B, P1, P2, igual. Pero la diferencia, ¿se acuerdan que en la compresión aquí en este caso, el primer caso era adiabática? ¿Ya? Al ser adiabática, tenemos que era Q igual a 0, pero en este caso es isotérmica, por lo tanto la temperatura es constante. Significa que en este punto de acá, acá, y en este punto de acá, va a ser la misma temperatura. Por lo tanto, ahora ya no puedo utilizar esa fórmula de P1 por V1 a la gamma es igual a P2 por V2 a la gamma. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un proceso adiabático. Entonces simplemente nosotros establecemos nuestra relación, nuestra fórmula, que vendría siendo P1 por VA es igual a NRT1, P2 por VB es igual a NRT1 de nuevo, P2 por VA es igual, perdón, es igual a NRT2. Entonces nos están preguntando aquí, claro, P1 simplemente era despejar NRT1 sobre V1, después T2 y P2, que en este caso T2 vendría siendo el T3 actual, ¿ya? Entonces simplemente serían los cálculos común y corriente, pero tendríamos nuevo T1 y no tendríamos un gamma influyendo. Y ahora el calor va a ser simplemente, aquí me equivoqué, porque esto es CP, y CP es 5 medios de R, ¿ya? Entonces tenemos que es NCP delta T, tenemos que el T final era VB sobre VA por T1 y T1 era T1 como tal. Entonces aquí factorizamos por T1 y nos queda que es N por el CP, que es 5 medios R, igual a T1 sobre VB sobre VA menos 1. Y esto corresponde al Q isobárico. Y esto si la compresión es isoterma. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos adiabáticas, que nos dicen que la transferencia de calor es igual a 0. Tenemos isotermas, y significa que la temperatura, o delta T, es igual a 0. Isobáricas, que nos dicen que la presión es constante. Y tenemos las isométricas, que nos dice que es a volumen constante. Para esto de las adiabáticas teníamos la formulita que P1, B1 a la gamma es igual a P2
B2 a la gama. Estos eran simplemente los datos que ustedes tenían que tener claros de lo que les mandé a estudiar. Em, y así se resolvía el ejercicio colaborativo, que de verdad me alegro mucho que varios hayan entendido y que hayan podido resolver esto en conjunto con sus compañeros. Así que ahora dejo un espacio libre para que puedan expresar sus dudas por el chat o por micrófono, como ustedes quieran. Y si es que ustedes no tienen dudas, son libres y que tengan un excelente fin de semana. Y eso fue la ayudantía de hoy. Gracias por asistir, chicos.